Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo en una nueva entrega de Psique y D. Esta semana hemos recibido una de las noticias más trascendentes de nuestra época. El doctor Mariano Barbacid consiguió aislar el oncogen humano XRAS en carcinoma de vejiga. Este hecho supuso un notable avance para el estudio de las bases moleculares del cáncer. Y además dentro del contexto de un cambio geopolítico en el mundo. Hubo un post en X que me inspiró este artículo del usuario Le Zelenskiste, escrito en francés y traducido dice así: otro triunfo de la ciencia europea. El oncólogo Mariano Barbacid y su equipo han desarrollado un tratamiento para el cáncer de páncreas. Magnífico. Bravo por ellos. Creo que este tuit es muy descriptivo de la época, porque hace unos días en Davos quedó clara la brecha entre Estados Unidos y Europa. Este fue un tema recurrente a lo largo de la semana y los líderes hicieron opiniones divergentes sobre si esta ruptura es irreparable. Entonces es muy simbólica, muy emblemática la aparición del doctor Barbacid con su hazaña, ya que él es representante de Europa y por supuesto principalmente de España. Hay pueblos que se explican por continuidad, por acumulación paciente, por sistemas que se perfeccionan, y otros, más raros, más inquietantes, que solo pueden comprenderse como acontecimientos, como si su existencia no fuera una línea recta, sino un parpadeo, un intermitente surgir y desaparecer. España pertenece a estos últimos, no como identidad fija, sino como ritmo, como cadencia de fulgor y silencio, como si algo antiguo, nunca del todo dicho, aguardara, oculto bajo capas de tiempo, esperando el instante preciso para manifestarse, en una figura, en un gesto, en una palabra, y luego se retirara de nuevo, dejando el claro vacío y el mundo continuara su curso. Desde comienzos del siglo XX, un observador atento no puede dejar de advertir una extraña regularidad. España, país sin grandes escuelas científicas duraderas, sin tradición técnica comparable a la alemana o a la anglosajona, produce, sin embargo, figuras aisladas de alcance universal, apariciones solitarias, intensas, intempestivas casi, que surgen no de un sistema, sino de una profundidad más oscura, de un subsuelo donde algo late, algo reclama ser reconocido. Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina de 1906. Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina de 1959. Poetas, novelistas, capitanes, cada uno una irrupción que abre y cierra, que aparece y desaparece, como el instante en que la luz atraviesa un bosque. Carl Jung había hablado de un inconsciente colectivo, no como una memoria de hechos, sino una estructura latente, un conjunto de formas arquetípicas que emergen cuando las condiciones son precisas. Martin Heidegger habría sido más sobrio y más preciso. Habría hablado de un Ereignis, de un acontecer del ser, de ese instante en que un claro, un Lichtung, se abre y permite que algo pueda mostrarse y luego inevitablemente se vuelva a cerrar. España parece existir precisamente ahí, en el claro que no se mantiene abierto,
en el momento breve en que algo verdadero puede aparecer. La historia española está marcada menos por lo que conserva que por lo que ha debido reprimir. 8 siglos de convivencia entre cristianos, moros y judíos no concluyen con síntesis, sino con clausura. Al-Ándalus desaparece del relato oficial, pero no del subsuelo cultural. La gran tradición médica oriental, heredera de Hipócrates y Galeno, reformulada por Avicena, Al-Razi, Al-Nafis, no se transmite como escuela formal, no permanece como sistema, pero deja una huella sutil, intangible, una forma de comprender el cuerpo como totalidad, la vida como equilibrio, el saber como cuidado. Lo reprimido no se recuerda, actúa. Américo Castro lo percibió con lucidez singular. España, para él, no es esencia, sino tensión permanente, vida interiorizada de una convivencia rota. De ahí surge la figura del hidalgo, pobre, orgulloso, improductivo, ajeno al cálculo, no un burgués ni un técnico, sino un hombre de gesto, de gestas, de acto que no se mide, acto que se hace sin esperar recompensa. Vive sin acumular, actúa sin sistema y siempre está dispuesto a irse, a desaparecer, a dejar que el mundo continúe por sí mismo. Existencialmente el hidalgo es antitécnico, vive fuera de la Gestalt, de ese modo moderno de desocultamiento que convierte todo en recurso. Su relación con el mundo no es instrumental, sino existencial. No domina, se expone. Heidegger habló de Sorge, del cuidado, como estructura fundamental de estar en el mundo. Cuidar no es poseer ni controlar, sino mantener abierto el espacio donde algo puede ser. Llamativamente, Sorge, que quiere decir cura, care en inglés, de health care, que giver, intensive care, la cura, el cuidado, todas remiten al mismo núcleo profundo, a la misma experiencia fundamental. Vivir es cuidar y cuidar es una forma de habitar. España parece moverse según ese ritmo antiguo, abrirse intensamente, dejar aparecer algo verdadero, un científico, un poeta, una gesta histórica y luego retirarse. No por incapacidad, sino por una suerte de Gelassenheit, un dejar estar, un dejar ser, un let it be, no forzar la presencia, no convertir la verdad en producción en serie, en industrial. Ramón y Cajal aparece como quien despierta un ojo largamente cerrado, observa, dibuja, desafía el dogma y revela la estructura íntima del sistema nervioso. No funda una tradición duradera, se va, el claro se cierra. Severo Ochoa, en otro tiempo, se adentra más aún, no la forma, sino el proceso, no la célula, sino el código de vida, el ADN. La vida como ritmo, como transmisión, ARN. También él debe marcharse para realizar su obra. De nuevo, aparición y retirada. No es casual que el eje sea la medicina. El médico, como el poeta, es arquetipo del cuidado, alguien que acompaña el aparecer de la vida, sin reducirla a objeto. La medicina en esencia no es técnica,
es existencia aplicada. Y entonces, en nuestro tiempo, surge Mariano Barbasit. Ya no se trata de comprender el orden, sino su quiebre. El cáncer no es una enfermedad cualquiera, es la rebelión del sistema contra sí mismo, la célula que olvida el todo y se entrega a expansión sin límite, pura producción sin cuidado, el Gestalt biológico. Que el gran científico español contemporáneo, Mariano, se enfrente precisamente a esto, no deja de ser inquietante. Como si el viejo arquetipo del médico hubiera llegado a su fase más sombría, no ya custodiar la armonía, sino pensar la pérdida del cuidado mismo. Desde Avicena hasta Barbasit no hay línea histórica directa, pero sí un trayecto simbólico, del equilibrio al proceso, del proceso a la ruptura. El mismo gesto, actualizado en épocas distintas, cuando el claro vuelve a abrirse. La misma figura reaparece en otros ámbitos. Los capitanes que cruzaron el Atlántico no eran empresarios modernos, sino hidalgos desplazados, hombres sin lugar que se lanzan hacia lo indeterminado. América fue para ellos un nuevo claro, cuando el peninsular se había cerrado. Poetas y novelistas cumplen una función semejante: abrir mundos, nombrar lo que aún no tiene forma y desaparecer. España no produce series, produce figuras. Heidegger diría que no todos los pueblos están destinados a sostener el ser en la presencia constante. Algunos, raros, frágiles, solo lo dejan pasar. Tal vez no sea casual, y en este contexto la palabra casualidad ya no significa nada, que las lenguas europeas, tan distintas en su superficie, confluyan silenciosamente en una misma intuición, cuando intentan nombrar aquello que más importa. Antes de que la medicina se volviera pura técnica, antes incluso de que se volviera ciencia, existía una palabra más antigua, más humilde, más grave: cura. En latín, cura no designa todavía especialidad ni intervención, significa cuidado, atención, preocupación, ese volverse hacia algo porque su fragilidad nos importa, nos concierne. Cura corporis, cura animi, el cuidado del cuerpo y del alma, no se distinguen esencialmente. El médico cura, pero también cuida al padre, al amigo, al sacerdote. Curar no es dominar, es responder al llamado de alguien que sufre. El griego, más antiguo aún, dice lo mismo con otros nombres: terapeia. No significaba originariamente curación, sino servicio, acompañamiento, presencia atenta. El terapeuta no era quien imponía técnica, sino quien permanecía junto a aquello que necesitaba cuidado. En Platón, epimeleia, el cuidado de sí es condición de toda vida buena. La medicina nace así, no del poder, sino de la solicitud. Incluso en lenguas germánicas, donde la palabra es otra, el sentido persiste. Care, sorge, preocupación, atención, peso, gravedad. Heidegger no eligió al azar este último término, sorge, para nombrar la estructura fundamental del ser humano. El hombre no es ante todo razón ni voluntad, el hombre es ante todo cuidado. Vive vuelto hacia lo que le importa, expuesto a su pérdida, y solo porque cuida puede habitar el mundo. Todas estas palabras, cura, care, caring, sorge,
No son idénticas, pero proceden de una misma profundidad indoeuropea, como manantiales distintos que brotan de una roca común. En su origen no hay técnica ni cálculo, sino experiencia elemental. Algo es valioso porque puede romperse, porque es frágil. Algo nos importa porque nos pertenece, no nos pertenece del todo. Por eso cuidamos. España en su ritmo singular lo ha sabido siempre. Y se abre y se cierra, irrumpe y se retira. Deja aparecer a Ramón y Cajal, a Severo Ochoa, a Mariano Barbacid, a poetas y capitanes, no para dominar, sino para hacer posible el aparecer del ser, aunque solo sea por un instante. Esa alternancia de fulgor y silencio es su herencia más profunda, la de quienes han aprendido que la grandeza no consiste en poseer, sino en resguardar aquello que importa. El hidalgo, el conquistador, el médico, el poeta, todos participan del mismo gesto secreto. No crean sistemas que permanezcan, crean claros en el bosque, apenas abiertos, apenas visibles, para que la verdad y la vida puedan ser contempladas, nombradas, tocadas, y luego se retiran, dejando que el mundo continúe por sí mismo, protegido por la memoria del cuidado. España no garantiza la eternidad, España acontece. Y quizá en ese devenir intermitente, en ese gesto que se repite bajo formas distintas, radica su fuerza más silenciosa y más honda, la de un pueblo que, cuando cuida, crea mundo, cuando se retira, deja que el mundo siga siendo. Los pueblos no se definen por lo que ocurre en ellos, sino por el modo en que el ser acontece cuando se abren. Porque al fin, antes de curar, antes de escribir, antes de descubrir, hay que cuidar. Y en ese cuidado tan antiguo como la palabra misma está la medida de todo lo humano. Lo de Barbacid no es solo un acontecimiento científico, sino una actualización del acontecer del cuidado en su forma más dramática. Mariano Barbacid no es el Cid, pero el Cid acontece en él bajo otra forma, en otro campo, en otra época. Gracias, doctor, por su trabajo, su dedicación y su entrega. Y además, con admiración y orgullo, lo saludo en castellano. Hasta la próxima.